Felipe, dos cosas más. Una que parecía añeja, pero últimamente ha tenido, digamos, un rebrote. Tradicionalmente se hablaba en Chile de la derecha política y de la derecha económica prácticamente como una misma cosa. Hoy día con la distancia que te da, sigue siendo una persona muy vinculada a ese ámbito, pertenece a varios directorios de empresas, probablemente con un rol menos protagónico en la representación gremial. ¿Te parece que ha habido un cambio en la estructura dirigencial de los empresarios? Que tenemos personas con más convicciones democráticas, más liberales, eh, o en lo fundamental sigue teniendo el poder la misma gente y con la misma estructura de pensamiento, que es lo que finalmente me importa de lo que teníamos hace 20 años atrás. No, yo creo que ha cambiado un poco porque las generaciones vienen más cambiadas, tienen distinto. Eh, Segundo, porque el país ha progresado mucho, entonces algunos problemas son menores, pero al final, los gremios pesan, los gremios se usan para defender ciertas cosas, ¿no es cierto? Existen, siguen existiendo hoy día y todavía hay mucha gente que le interesa estar en los gremios, que va en los gremios y que usan los gremios como una plataforma para poder lograr, ¿no es cierto?, ciertas cosas. Eso todavía existe, quizás no tiene la importancia de antes, pero sí existe. Ahora el problema, yo creo que uno tiene que meter aquí ¿Eh? es que si uno se da cuenta de que, y aquí tiene que ver las ideas y sobre todo las ideas religiosas y todas esas cosas que muchos les ponen en boga y son religiosas, pero si tú te das cuenta de cómo se creó el universo, de partida es una cuestión de conjunto, o sea, si uno quiere, yo no necesito leer ninguna cosa, esta cuestión partió y es una cosa de conjunto, que evoluciona, es armónica, es de conjunto. No, si alguien de esto se vuelve loco, que ande parado, imagínate un sol que se vuelve loco. Que ande Ujú. parado. Esto es una cuestión que es así, que es Armónica. armónica, es de conjunto, es sincronizada, es rítmica. Todo. La sociedad tiene que ser igual. Los países, es una tarea de conjunto, donde todos tenemos que avanzar y más o menos igual. No se puede quedar las cosas atrás, Mm. la gente atrás. Aquí, por chico que sea un planeta o un sol, si no avanza a la misma velocidad o lo puede, el desparramo es grande, ¿no es cierto? Entonces, saquemos, si ya nos dijeron, uno ve cómo funciona esta cuestión, uno ve cuáles son las leyes que maneja el universo. Esas son las mismas leyes que tiene que manejar la sociedad. Tiene que ser igual. Y Si, esta es una sociedad poco armónica. poco armónica, sin sentido conjunto, ¿no es cierto? En que las cosas no son sincronizadas, en que cada uno de nosotros queremos todo para mí y no para los demás. Entonces, la verdad que así no funciona. De pasada dijiste una cosa, probablemente este no era el sentido de tu expresión, pero ¿qué opinión te merece la vinculación de ciertos grupos económicos con las profesiones religiosas en este caso? Estoy pensando en la Iglesia Católica, básicamente, y el esfuerzo que ponen ciertos grupos empresariales y personas de mucho dinero por tener una presencia importante en la Iglesia Católica, sea a través de algunas congregaciones o individualmente. Mira, ese es un tema muy complicado porque es un tema personal de cada uno, es un tema espiritual de cada uno, en fin, y es difícil de definir, Ujú. pero yo lo único que te podría contestar a eso es lo siguiente. Lo que yo aprendí, lo que me enseñaron y que yo creo que es así, es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y yo creo que las religiones crearon a Dios de acuerdo a sus propias conveniencias. Quiero terminar con una anécdota, Felipe, a ti que te gusta hablar claro. Probablemente las personas que nos escuchan no recuerdan que tú fuiste director de impuestos internos del gobierno militar. Y probablemente ostenta uno un récord, que es de los pocos funcionarios públicos
que a propósito de una cuestión puntual, no sé si desobedeció, pero tuvo una actitud más frontal con quien en ese momento era el presidente de la República, General Pinochet. ¿Cómo fue ese episodio? Que vinculaba a su hija, si mal no recuerdo. No, si hablamos del tema, podríamos hacer unas 5 entrevistas muy entretenidas y sabrosas de todo lo que pasó ahí. Yo debo reconocer, primero, que el trabajo que me tocó hacer, por suerte, en impuestos internos, es el trabajo que yo encuentro más fructífero en mi vida, el que más me llenó mi alma y con el cual yo quedé más contento, ¿no? Porque era un trabajo por el país, era un trabajo que había que subir la recaudación porque Chile no tenía ni un duro en esta cuestión y, y creo que lo hicimos razonablemente bien, con la misma gente que había, con todo, y creo que fue un éxito, y un éxito que afortunadamente después se sostuvo en el tiempo, y hoy día yo creo que el Servicio de Impuestos Internos es uno de los servicios mejores del país, Sin duda. y con bastante, y un buen ejemplo para muchos países de la región, otras cosas. Así que fue una cosa. En el caso que podría ser de 7000 casos, que pasar no da para otra entrevista todas las cosas que uno podía decir y todas las anécdotas. Pero en ese caso fue un caso muy distinto. Había un dirigente gremial, Ujú. había un dirigente gremial eh, que fue sorprendido por realmente los sistemas de impuestos internos. Teníamos una serie de sistemas muy fáciles. Por ejemplo, teníamos, para que vean, uno muy fácil, que en el IVA, el IVA siempre tenía que ser positivo. O sea, el- la verdad que yo lo que vendía menos lo que lo compraba tenía que ser mayor que uno si yo decía que tenía ingresos, porque siempre todos ponían que algún ingreso tenían, porque si no el puesto interno así como usted pierde plata. Entonces, si tú tienes ingreso, tiene que haber vendido más de lo que compraste. Entonces, bueno, más que uno, era tan sencillo como eso. Y en ese cayó un dirigente gremial. Y Apretarlo. empezamos a apretarlo. Se metieron ministros de la época, todo, no tuve ninguna fuerza policial para nada, etcétera, pero seguí. Y después de, no sé, 3, 4 años de este tema, pasé todas las cosas, el juzgado local, apelaciones de la provincia respectiva, Corte Suprema, y en ese minuto estaba en la Corte Suprema, la contraparte ya había gastado todos sus cartuchos y nos quedaba uno de nosotros, que era. Entonces ahí recibí una orden de que se suspendiera el procedimiento. Por lo cual yo dije que no, Una orden de arriba, una digamos. orden de arriba. Pero no fue del presidente de la República, una orden de arriba, de Ujú. un ministro. Bueno, yo dije que no. Pasé todo el día, insistía, no, y no, y no, y no. E incluso yo tenía bastante buena relación con el presidente. Lo llamé, pero no me dejaron pasar. Y bueno, a las 9 de la noche me echaron. Me echaron de servicio y me fui de servicio. Agarré mis pocas cosas, me fui para mi casa. Y eso fue todo, ¿no? No hubo un episodio con la hija de Pinochet entonces. Sí, fue otro. Ah, fue otro. Fue otro, fue Fue otro. otro, que ese es el que yo recordaba. Fue otro, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo Y varios, para veo. contar anécdotas necesitaríamos unos 3 programas muy entretenidos, tendrían bastante Rating. rating, pero este caso fue otro, y como siempre, no nomás, y me echaron. Ya, pues. Quiero agradecerte mucho, es una conversa muy entretenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.